Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a empezar en el área de aritmética con el tema lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es una parte de la lógica que tiene como objeto de estudio la proposición y la relación existente entre ellas, así como la función que tienen las variables proposicionales y los conectivos lógicos. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar en el curso de aritmética el tema de lógica proposicional. La lógica proposicional es una parte de la lógica que tiene como objeto de estudio la proposición y la relación existente entre ellas, así como la función que tienen las variables proposicionales y los conectivos lógicos. Una proposición es toda expresión libre de ambigüedad y que tiene la propiedad de ser verdadera o ser falsa, pero no ambos. Si una proposición lógica es verdadera, se le asigna el valor de verdad V. Y si la proposición lógica es falsa, se le asigna, o por el símbolo, se le designa el símbolo F. Estas proposiciones nosotros las podemos unir o enlazar por medio de conectivos lógicos. ¿Y qué vienen a hacer los conectivos lógicos? Vienen a ser enlaces, ¿sí? Son los enlaces que nos ayudan a unir dos proposiciones. Entre ellos tenemos los siguientes. Tenemos la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. En este caso, la negación representa la inversión del valor de verdad de una proposición. Su lenguaje común es no, no es cierto que, no es el caso que. Si yo tengo mi proposición, las proposiciones se denotan por las letras P, Q, R, S, normalmente por las últimas letras del abecedario. Entonces, si yo voy a negar, pondría el símbolo negación, no P. La conjunción. La conjunción está enlazada por la palabra y, que viene a ser este símbolo, es como una V invertida, ¿no? Por ejemplo, y, pero, sin embargo, además, aunque, a la vez, ¿no? Un ejemplo de dos proposiciones. María juega vóley y Juan juega fútbol, ¿no? Entonces, ahí estoy usando un conectivo. ¿Y cuál es el conectivo de la conjunción? La disyunción inclusiva se denota por la V y representa o está dado por la O, ¿no? Un ejemplo puede ser María trabaja o estudia, ¿no? Entonces, al usar ya ese enlace que es la O, estamos hablando de una disyunción inclusiva. La disyunción exclusiva se representa por medio de un triángulo, que es la doble O, ¿no? La disyunción exclusiva es la doble O. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? O trabajas o estudias, ¿no? Hay una condición, o trabajas o estudias. Al encontrar una doble O, trabajamos con la disyunción exclusiva. Después está la condicional. La condicional está dada por una flecha en un solo sentido, que su lenguaje común es sí, entonces, dado que, siempre que, porque, por lo tanto, ¿no? Es la condicional. Un ejemplo. Si como un caramelo, entonces aumentan mis caries, ¿no? Entonces, ahí estoy usando la condicional. La bicondicional es una flecha en doble sentido, ¿no? Significa sí y solo sí. En aritmética tendré de nota 20 sí y solo sí estudio, ¿no? Entonces, ese sí y solo sí sería un enlace bicondicional. Ahora, estos conectivos lógicos me van a ayudar para poder hallar el valor de verdad de mi proposición. Para ello es necesario de que ustedes aprendan esta tabla, ¿no?
Si yo trabajo con dos proposiciones, en este caso P y Q, cuando trabajas con dos proposiciones hay 4 valores de verdad. En el caso de P son 2 verdaderos, 2 falsos. Y en el caso de Q sería un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, intercalado. Si trabajamos la negación, si P es verdad, verdad, falso, falso, al negarlo, ¿qué va a ser? Falso, falso, verdad, verdad. ¿Verdad? Q, si Q es verdad, falso, al negarlo, va a ser falso, verdad, falso, verdad. En la conjunción, ¿qué dice la conjunción? En la I, si las dos proposiciones son verdaderas, la respuesta me da verdadera. Todos los demás casos que no cumplan, me da falso. ¿Qué dice la disyunción? En la disyunción nos fijamos. Dice que si las dos proposiciones son falsas, la respuesta es falsa. Y todos los demás casos son verdaderos. En la disyunción exclusiva, si las dos proposiciones son verdaderas y falsas o falsas, la respuesta es falsa. Los demás casos son verdaderos. En la condicional, si el antecedente o la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta va a ser falso, todos los demás casos son verdaderos. Y la bicondicional es lo contrario de la disyunción exclusiva. Si tanto el antecedente como el consecuente o las dos proposiciones son verdaderas o falsas, la respuesta es verdadera y los demás casos son falsos. Por medio de este cuadro, nosotros vamos a poder darle un valor de verdad a nuestras proposiciones. Para evaluar una fórmula, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a empezar. Es igual cuando resolvemos los ejercicios. Primero empezamos por la división, multiplicación, al final las sumas y restas. Igual manera, cuando yo tengo dos proposiciones, y en este caso están unidos por medio de paréntesis o corchetes, igual empezamos de los signos de colección, de adentro hacia afuera, ¿sí? Y siguiendo un orden. Siempre vamos a empezar por el conectivo de menor valor, que en este caso es la negación, después es el y el o, después es el entonces y el sí, solo sí. Entonces, si me dan mi proposición P, I, llaves, paréntesis, no P, entonces Q, cierra paréntesis, o no Q. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a resolver? Lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis yo observo dos signos o dos conectivos lógicos. ¿Qué conectivo lógico voy a usar primero? Primero usamos la negación, ¿sí? Entonces, si me dice no P, como yo estoy trabajando con P y Q, aquí al costado yo voy a poner las proposiciones. Como son dos, son 4 valores de verdad. En P sería verdad, verdad, falso, falso. En Q sería verdad, falso, verdad, falso. Entonces, si me dice no P, en este caso yo he transcrito el valor de P, que es verdad, verdad, falso, falso. Pero al negarlo se va a convertir en falso, falso, verdad, verdad, ¿no? Y en este caso ya hicimos esta parte. Como ya resolví este conectivo, ahora me toca el entonces. ¿Y qué voy a resolver? Voy a unir estos dos para que me dé el medio. ¿Qué dice el entonces? Si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta es falsa. Busco, primero es verdadero, segundo es falso, no. Verdadero, no. Verdadero, falso, no. Verdadero, falso, sí. Entonces, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta es falso. Todos los demás casos son verdaderos. Por eso coloco verdad, 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 falso. Ya terminé de resolver este paréntesis. Ahora, ¿qué me faltaría responder? Fuera del paréntesis tengo ahora O, no, Q. ¿Qué es lo primero que voy a resolver? ¿El O o el no? El no, ¿verdad? Entonces, como Q es verdad, falso, al negarlo se convierte en falso, verdad, falso, verdad. Y para resolver este conectivo, uno, este último que he resuelto con el último que he resuelto del paréntesis, que es este. Entonces, ¿qué dice la letra O, la conjunción O? Si los dos términos son falsos, la respuesta es falsa. ¿Sí? Eso dice, si los dos son falsos, la respuesta es falsa. Entonces vemos, verdad, falso,
verdadero, porque ¿qué dice? Falso, falso, falso. Verdad, verdad, sigue siendo verdadero. Verdad, falso, acá hay un error, sigue siendo verdadero. ¿Por qué? Porque en la O es falso cuando ambos son falsos. Acá, falso, verdadero, sigue siendo verdadero. Y me salió, en este caso, todo verdadero. Ya terminé de resolver los corchetes. Ahora, este corchete, para hallar la respuesta final, que es la I, lo voy a trabajar con el P. ¿Qué dice la I? Si los dos son verdaderos, la respuesta es verdadero. Entonces, mira, verdad, verdad, es verdadero. Acá también había un error. Verdad, verdad, verdadero. Falso, verdad, falso. Falso, verdad, falso. Entonces, me salió verdad, verdad, falso, falso. Y esta vendría a ser el valor de verdad de toda mi proposición. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en la siguiente tabla hallar el valor de verdad. Entonces, tengo dos proposiciones. Igual, mire, tengo corchetes, tengo paréntesis. ¿Qué es lo primero que voy a resolver? Lo que está dentro del paréntesis, y es el entonces. ¿Qué dice el entonces? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la respuesta es falsa. Todos los demás casos son verdaderos. Entonces, yo le pongo verdad, verdad, verdad. Ya terminé de resolver paréntesis. Ahora, ¿qué me falta resolver? Corchetes. Entonces, corchetes lo voy a resolver con esta respuesta con P. Y P lo voy a trasladar aquí para darme cuenta y poder resolver. Falso, falso. Vamos a hacerlo con otro color. Entonces, la I viene a estar acá. ¿Qué dice la I? Si los dos son verdaderos, la respuesta es verdadera. Todos los demás casos va a ser falso. Entonces, todo va a ser falso. Listo. Ya terminé lo que son corchetes. ¿Qué otro conectivo lógico tengo? El entonces. Entonces voy a trabajar este con el Q. Entonces Q lo voy a trasladar acá, que es verdadero, falso, ¿sí? Y digo, ¿qué dice el entonces? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, no cumple, no hay. Todos los demás casos es verdad, y todo me salió verdadero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando todo me sale verdadero? Cuando todo me sale verdadero, se trata de una tautología, ¿sí? Una tautología es verdadera. Ahora, este es otro ejemplo. Dice, determina la tabla de verdad del siguiente esquema. Ah, no, es lo mismo. En este caso tengo dos proposiciones, Q y S. Igual, hacemos nuestra tabla, Q y S. En este caso vamos a ver. Listo. Y vamos a poner aquí una Q. Ese símbolo de doble flecha es sí, solo sí, S. Sí, solo sí, S. Listo. Como son dos proposiciones, son cuatro valores de verdad. Verdad, verdad. Falso, falso. Y en este caso sería verdad, falso, verdad, falso. Ahora, no Q sería falso, falso, verdad, verdad. Ese es verdad, falso, verdad, falso. Trabajo el sí, solo sí. ¿Qué dice el sí, solo sí? El sí, solo sí dice, si los dos son iguales, la respuesta es verdadera. A ver, si los dos son iguales, la respuesta es verdadera. Todos los demás casos es falso. Ya terminé lo que es mi paréntesis. Ahora me voy a este último conectivo y traspaso el S, que es verdad, falso, verdad, falso. Y voy a trabajar mi respuesta final con S. Si los dos son iguales, la respuesta es verdadera. Mira, F, V son diferentes. B, acá sí, y aquí también. Entonces la respuesta me va a salir falso, falso, verdad, verdad.